Si tú eres una de las personas que ha recibido un milagro de Dios o el Señor te ha cambiado tu vida y no has dado todavía tu testimonio, esta es tu oportunidad. Estás en el canal de testimonio. Llámanos, aquí está el número de teléfono para que tú puedas grabar tu testimonio en este canal y lo damos a conocer a miles y miles de personas. Tu testimonio, tus palabras pueden salvar una vida, así como estás viendo esta mujer desesperada, sin esperanza. Pues probablemente tú estuviste en ese lugar y Dios te cambió tu vida. Tus palabras pueden cambiar una vida completamente. No te esperes más, no seas floja, no seas flojo. Levántate en este momento, ya no lo pienses más, porque cada minuto que pasa, una persona, un alma se está perdiendo sin esperanza. Así que tú tienes la solución. Y Dios ha puesto en ti un testimonio maravilloso para que otras personas se acerquen al Señor. Llámanos, ahí está el número de teléfono y no se les olvide, suscríbanse a este canal. Ahora te presento el siguiente testimonio, que es una bendición. Prepárate a escucharlo. Adelante. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Soy Arturo Medina y estamos muy contentos porque estamos aquí, ¿dónde crees? En California, en Arroyo Grande, y estamos compartiendo en un retiro familiar. Y ¿sabes una cosa? Estamos con una persona que Dios está usando grandemente. Y tengo aquí conmigo a nuestra hermanita Teresa Gutiérrez. Estamos compartiendo, ella es predicadora, misionera católica. Y bueno, mi hermanita, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuánta familia tiene? Bueno, mi nombre es Teresa Gutiérrez, vivo en la ciudad de Fresno, estoy casada por 31 años, para la gloria de Dios, con la misma persona, enamorada del mismo hombre con el que me casé hace 31 años. Tengo 3 hijos, 2 mujeres, un varón, y pues tuve mi encuentro con Jesucristo en el año 1995, abril 5 de 1995. Estoy muy contenta, agradecida con Dios y con usted, hermano, por la invitación y por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Amén. Bueno, mi hermanita Tere, pues ahora sí le vamos a pedir que por favor nos cuente y nos diga quién eras Teresa Gutiérrez antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Jesucristo. Adelante, hermana. Híjole, qué difícil es confesarse públicamente, ¿verdad? Y decir nuestras miserias y nuestros pecados. Pues tengo que decirte primeramente que cuando yo tuve un encuentro con el Señor, yo le dije, mira, Señor, yo predico tu palabra, yo hablo de ti, pero a mí no me pidas que yo hable de mis miserias. A mí no me gusta hablar de mis cosas personales, no me gusta hacer pública mi vida, así que Señor, no, a mí no me pidas eso. Pero ¿qué crees? Que el Señor me conquistó, me dejé conquistar, y pues ahí les va mi historia. Vengo de una familia de México, vengo de Michoacán. Crecí en una familia donde tristemente mis padres, mi mamá y mi papá, nunca tuvieron el sacramento del matrimonio. Soy la única mujer, tengo 7 hermanos. Y pues en la familia donde yo crecí, como única mujer recibí mucho amor de parte de papá. Yo fui su luz, su sol, su todo. Mi papá lo era todo para mí, lo tenía en un pedestal. Pero tristemente en mi casa había mucho pleito. Había violencia doméstica, había golpes, había adulterio, había separación, división, pleitos constantes, continuos, grandes. Todo lo que existe en las familias cuando no hay Dios. Cuando se habla del diablo, cuando se dice que el diablo es bueno, cuando se dice que el diablo te hace favores. Tristemente en mi casa existía la idolatría y Dios pues prácticamente no estaba en nuestras vidas. Así que crecí sin fe, con muchos traumas, con muchas heridas. A la edad de 9 años yo recuerdo que vi a mis padres pelear y mi papá y mi mamá comenzaron a discutir, y en esa pleito fuerte mi papá le dijo que la iba a golpear. Y vivíamos en un rancho, no era una casa, era una
ni sé cómo decirlo, no quiero decir choza, pero algo parecido. Una cabaña. Una cabaña, ¿verdad? Y en el mismo lugar, en el mismo lote estaba la casa de mis abuelos y luego en otra parte estaba la casa de mis padres, el cuarto de mis padres, que era en realidad de cartón y poco de madera. Cuando mis papás nos vamos a donde nosotros dormíamos, mis padres siguieron peleando. Las discusiones de ellas eran muy grandes y muy violentas. Entonces recuerdo que mis papás tenían una cama de aquellos tiempos que era de puro fierro. Entonces entre la discusión mi papá avienta a mi mamá y mi mamá termina lastimada y con 3 costillas rotas. Y yo estaba niña, nunca voy a olvidar ese día porque ese día marcó mi vida de una manera muy dura. Era un día lluvioso, estaba muy oscuro, estaban pasando muchas culebrillas, muchos truenos de los que hay en México. Y pues obviamente yo recuerdo que fue una noche traumática para mí. Al siguiente día nos despertamos y mi mamá no estaba en el hospital y mi papá tampoco estaba. Porque tú sabes, en aquellos tiempos la gente se peleaba y se mataba en los ranchos y él salió huyendo. Y para mí fue un golpe muy, muy duro. Me sentí abandonada, me sentí herida. Mi papá, que era mi modelo, mi todo, ya no estaba. Fue algo muy doloroso. Yo era una niña y me acuerdo mucho que en aquel tiempo, no sé si recuerdas, la canción de La hija de nadie, de Yolanda del Río. Pues yo la cantaba ahí en ese rancho, entre la casucha, entre todo eso. Me acuerdo que había ese radiecillos que estaban de este tamaño y salía esa canción de La hija de nadie. Y esa canción me identificaba porque yo me sentía la hija de nadie en ese momento. Y fue doloroso. No sabía que comencé a tener un rencor en contra de los hombres. Y yo pensaba, cuando yo esté grande, yo me voy a salir de mi casa, yo me quiero ir de aquí. Entonces así viví mi vida, fui creciendo y sin darme cuenta esa herida marcó mi vida, de manera que yo, cuando un muchacho se acercaba a mí, yo le daba tole con el dedo. Les decía que sí, quería jugar con ellos, al mes los terminaba. Y llegó mi esposo a mi vida y yo tenía esa mentalidad, piensa, a mí ningún hombre me va a maltratar, a mí ningún hombre me va a ningunear. Y como mi papá era muy mujeriego, Arturo, yo pensaba que todos los hombres lo único que querían era llevarme a la cama. Así que yo me hice muy altanera, muy orgullosa, no dejaba que ningún hombre me tocara, porque yo traía esa mentalidad, todos son igual que mi papá. Entonces conozco a mi esposo llega a mi vida, muy diferente, es un hombre mayor que yo. Empezamos a salir 2 meses y no me agarraba ni la mano, y yo dije, como que es diferente, como que se anda en serio. A los 3 meses me propone matrimonio y yo dije, ¿qué le pasa? Yo no me quiero casar, no, nada. Le digo, yo me quiero casar a los 25, yo tenía 18 y el pobre habría de haber dicho, ¿tú crees que me va a estar esperando 5 años, 7 años? No, nada que ver. Mi esposo perseveró, me respetó. Entonces, ¿qué crees? Lo dejaba plantado, lo dejaba esperando. Pobre. Y dije, me aguantó todo, sí me quiere. Sí se quiere casar conmigo. Y efectivamente nos casamos bien. Recibimos el sacramento. Recuerdo muy bien que fuimos a nuestra preparación de matrimonio, nos confesamos juntos, tuvimos una boda preciosa, un mes de luna de miel, nos casamos muy enamoradas y nos venimos de México a Estados Unidos. Tuvimos 3 años de luna de miel, nos llevábamos muy bien, pero tú sabes que el diablo, Satanás, no quiere ver los matrimonios enamorados y unidos. Llegamos a Estados Unidos, a Fresno, y mi esposo tenía un poquito de fe.
Él se levantaba y él hacía su Padre Nuestro y se Ave María. Se acostaba su Padre Nuestro y se Ave María y se iba a misa. Y yo te voy a decir, mi buen pastor era la televisión, la música y las novelas. Yo no iba a la iglesia, yo no me persinaba, yo no oraba. Él se iba solo con mi niña, la más chiquita que tuvimos, él se iba. Y yo estaba peor que los animales. Porque ahora yo entiendo que los animales y toda la creación alaba al Señor. Y yo ni eso, estaba totalmente alejada de Dios. Tuvimos nuestro segundo hijo y fue ahí cuando después de que tuve a mi hijo comencé a sangrar. Y comencé a sangrar y comencé a sangrar y yo pensé, dije, bueno, pues dicen que a los 40 días, 2 meses se te quita el sangrado, eso es lo normal. Y entonces, pues pasaron los 2 meses y yo continuaba sangrando. Entonces fui a nuestra revisión que las mujeres vamos después que tenemos un baby. Y entonces seguí sangrando, sangrando y cuando ya me comenzaron a hacer estudios, cada vez las hemorragias y el sangrado era más fuerte. Anduve de un doctor en otro, de hospital en hospital. Mi relación con mi esposo se empezó a deteriorar. Comenzaron los pleitos, comenzaron las dificultades, comenzamos a faltarnos al respeto y era muy doloroso porque teníamos 3 años de una relación preciosa donde mi esposo se levantaba y me llevaba el almuerzo, donde mi esposo era mi rey, era mi todo porque llegamos a Estados Unidos y no teníamos familia. No ni él ni yo, entonces nomás nos teníamos él y yo solos, hasta el baño íbamos juntos y comenzamos a ver que los pleitos por mi desequilibrio emocional, por el sangrado que yo tenía, por todo mi problema del sangrado y hormonal, entonces comenzamos a pelear y llegamos a lo peor. Tuvimos un pleito muy feo y ya ahí yo pensé que ahí ya nos íbamos a divorciar. Yo le pedí el divorcio, pero yo estaba totalmente perdida. Estaba tomando muchos medicamentos, habían dado con muchos doctores, estaba en terapia psicológica, me habían hecho muchos estudios. Finalmente el especialista me había dicho que como ya me habían hecho todo tipo de estudios y no habían encontrado la razón de mi sangrado, que lo que iban a hacer, que me iban a programar una cirugía. Y recuerdo muy bien la cirugía, créeme, fue abril 22 a las 8 de la mañana de 1995. Yo tenía esa cirugía programada que iban a revisar dentro de mi cuerpo, en mi matriz, qué era, si había algún problema para ver qué pasaba. Entonces, tenemos ese problema, mi esposo y yo, estoy a punto de divorciarme. Mi mamá se lo comparte a una hermana del grupo de oración donde ella comenzaba ya a asistir y esta hermana, sin conocerme, me llama por teléfono y me dice, sé que tienes un problema de salud, que has andado en muchos lugares, que has andado de doctor en doctor, ¿por qué no le calas ahora con Jesús? Y me invitó a un retiro, a las montañas. Hablé con mi esposo. Y eso fue, acabamos de tener el pleito, haz de cuenta hoy, y llega la llamada. Y vamos, mi esposo accede y fuimos a ese retiro, ya como decir, ya lo perdimos todo, ya que nos queda. Ojalá que esto salve nuestro matrimonio, nuestra familia. Llegamos tarde porque mi esposo trabajaba de noche, él no durmió en toda la noche, trabajó toda la noche, llegamos en la mañana, llegamos a las 10 de la mañana, yo llego y me coloco en la última silla atrás, cerca del baño, porque tenía que estar yendo constantemente a limpiarme por las hemorragias tan fuertes que tenía. Y cuando yo entro, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que el sacerdote que estaba enfrente predicando hablaba de la fe de la hemorroísa. Y para serte sincero, yo no sabía nada de la Biblia, ¿ok? Yo no sabía quién era esa mujer ni quién era nadie. No había Biblias en mi casa. Entonces el sacerdote empieza a hablar de la hemorroísa, una mujer que llevaba 12 años sangrando y que había andado de doctor en doctor, había gastado toda su fortuna y su situación no mejoraba, pero empeoraba. Eso lo encuentra en el Marcos, recuerdo, creo que es 4:25 o 5:25 por ahí. Es la hemorroísa, está en todos los evangelios. Entonces yo estoy atrás y yo digo, empiezo a chillar.
Y él habla de la fe y digo, pero yo no tengo fe. Yo viví sin Dios. Yo conocí el nombre de Jesús porque Jesús es el hombre más popular del mundo, ¿verdad? Todo el mundo, yo creo que todos sabemos de Jesús. Pero Jesús era un nombre solamente en mi vida. No era mi Dios, no era mi Señor, no era mi Salvador, no era nadie. Entonces yo atrás, el padre predica, continúan con los temas y yo lloré y corriendo al baño, llorando y corriendo al baño. Entonces al final del retiro, el padre llama hacia enfrente para hacer una oración y yo salí de atrás hacia enfrente, me pongo de rodillas y yo le digo, mira, yo ni creo en ti, bien sincera, no tengo fe. Crecí sin fe, yo creía en la escuela, en la ciencia, en los horóscopos, en todo lo que el mundo cree. Pero, o sea, yo ni sé si existes, Dios. Yo he oído de ti, Jesús, y yo sé que, o acabo de oír que sanaste a esa mujer. Y tuve esa conversación muy personal, muy sincera, muy honesta con Dios. Y yo le dije, mira, si existes, yo no tengo nada que darte, mírame. Y chillé con mis lágrimas de cocodrilo. Y déjame decirte que yo no sabía llorar, porque en mi casa, como yo crecí hija de papá, mi papá decía que los débiles lloraban, los fuertes no. Y yo creía que era fuerte. Yo no sabía llorar, pero ahí lloré mucho y le dije a Dios, no tengo nada que darte, pero si me sanas y si existes, si verdaderamente hay un Dios y tú me sanas como sanaste a esa mujer, yo te prometo entregarte esto que sobra. Te prometo entregarte mi vida. Te prometo entregarte todo lo que soy. Prometo amarte, buscarte, servirte y seguirte. Y donde quiera que yo vaya, yo voy a hablar de que tú existes, de que tú estás vivo y de que tú eres un Dios que sana y que tiene poder para sanar. ¿Y qué crees? Pues que me sanó. Porque Dios existe, porque Dios es poderoso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Jesús que sanó a la hemorroísa, me sanó a mí. Entonces, salgo para afuera y veo que el sol está diferente. O sea, era un sol distinto, pero había algo distinto dentro de mí. Yo no conocía la paz. Cuando tú vives sin Dios, no hay paz en el corazón. Cuando tú vives en una familia de violencia, de adulterio, de golpes, de extrema pobreza. Yo trabajé desde que tenía 9 años, yo creo, vendiendo agua, vendiendo tacos. Iba a la escuela en la tarde. En la mañana me levantaban muy temprano para ayudar a mis papás a vender tacos y agua. Y cuando se llegaban las 1 de la tarde, entonces yo pegaba carrera para la escuela. Toda mi primaria la hice en la tarde. Y también la secundaria. Trabajé desde niña. No conocía la paz, pero cuando salí algo había dentro de mí que era diferente. Y me sentía rara y veía todo distinto. Llegué a la casa, al siguiente día regresamos al retiro. Y me di cuenta que no tenía sangrado. Yo por meses me levantaba en las noches a cambiarme por las fuertes hemorragias y el sangrado que tenía. Y dormía en pausas. Y tomaba mucho medicamento. Dejé el medicamento. Y me la empecé al siguiente noche, que yo me di cuenta que mi toalla estaba totalmente blanca y que estaba limpia y que estaba seca por dentro, que el sangrado ya no existía. Yo me levantaba en la noche y comencé a orar. Y esa semana inmediatamente le hablo a la coordinadora, investigo quién era la coordinadora del retiro, le digo que me oriente, que acabo de vivir un milagro, que le hice una promesa a Dios, que me tengo que integrar, que le tengo que servir, que Dios existe, y me integro a un grupo de oración. Y cuando voy al grupo de oración, te voy a ser bien sincera, todas ahí estaban viejitas.
Y yo era la única jovencita, era como la hija de todos. Y mis niños estaban chiquitos, el más chiquito tenía ni 1 año, la más grandecita tenía dos años. Y me empezaste a ver en el grupo de oración cada viernes, ahí estaba. Hacíamos el rosario, poquita alabanza. Y comenzó una alabanza que tocaba mi corazón y era el aleluya. Aleluya, aleluya. Y cuando cantábamos esa alabanza, algo se removía dentro de mí y yo no podía evitar las lágrimas. Y me enamoré del aleluya. Y entonces lo que hice, yo dije, ok, tengo 25 años y no he ido a misa por 25 años y agarro mi calculadora y empiezo a calcular cuántas misas le debía y cuántos rosarios le debía. Y me compré una Biblia y me compré un rosario. Y en ese tiempo yo trabajaba de casa, cuidaba a mis hijos. ¿Y qué crees? Que empecé a levantarme en las noches a orar. Y era puro aleluya, 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 aleluya. Y durante el día era un rosario y era otro, y era otro, y era otro, y era otro. Y planchaba y cocinaba y andaba con mi escoba. Y yo en un lado la escoba y con el otro el rosario, porque tenía una deuda muy grande que pagar. Dije, ay, menos mal que son 25 años. Imagínate si hubieran sido 50, Arturo, ¿cuántos rosarios tuviera que pagar? Le dije, Señor, te voy a rezar toda la vida. Me levanté un día en la noche y yo estaba con mi aleluya, aleluya, aleluya. Y de repente la lengua se me empieza a disparar. Y empezó la lengua a rebotar y yo te voy a ser sincera, yo no sabía nada de carismas. Ya llevaba como 1 año, ya estaba leyendo la Biblia. No entendía nada de la Biblia, brincaba del tingo al tango porque no sabía cómo leer la Biblia. Unos me decían, tú ábrela y donde ahí abra es que el Señor ahí te habla. Y otros me decían así. Total, la señora Hilda Tapia, ella me comenzó a guiar espiritualmente y me empezó a decir cómo leer la Biblia. Y ese día me empezó a revolotear la lengua y empezó a que no podía parar y yo dije, ¿qué es esto? Y pegué carrera para adentro, que yo no sé qué me está pasando. No sabía que era el don de lenguas. Yo no sabía nada de eso. Y le hablo a mi guía espiritual, que ahora es mi madrina, y me dice, ay, hijita, te acaba de bautizar el bautismo del Espíritu Santo. Ya somos bautizadas en el bautismo, pero es el don de lenguas, tú síguele. Ha sido un caminar para la gloria de Dios. Ya no me presenté a la cirugía, ya no fui al doctor, mi sangrado se quitó totalmente y ahí comenzó mi proceso de sanación y restauración. Wow. Abril 5 de 1995 nació una nueva Teresa para la gloria de Dios y he perseverado, llevo ya todos estos años llevando este mensaje de que Dios está vivo, de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, de que el que levantaba paralíticos, el que daba vista a los ciegos, el que sanó a la hemorroísa, me sanó a mí. Y para la gloria de Dios, ahora el Señor me ha hecho su instrumento, pues para llevar su palabra y soy testiga del poder de Dios. Gloria a Dios, impresionante testimonio, mis hermanos, y cuántas cosas le ha mostrado el Señor. Bueno, últimamente, ¿cómo se ha manifestado Dios en su vida? Me contaba algo de su esposo y luego me contaba algo de usted. ¿Cómo es que se ha manifestado ahí? Pues mira, caminar con Cristo no significa que no va a haber problemas. En ninguna parte de la Biblia dice, tú sígueme y ya no vas a tener problemas y todo va a ser felicidad. En ninguna parte, por el contrario. Jesús es muy claro y nos dice, si tú quieres seguirme, toma tu cruz y vas a estar dispuesto a renunciar a todo. Entonces, la vida en sí está llena de problemas, está llena de dificultades, retos. Vivimos en un mundo donde reina el egoísmo, reina el pecado, reina Satanás y estamos en un constante ataque. Pero los que vivimos en Cristo tenemos
la protección de Dios. Y Dios no nos prometió que todo iba a ser lecho de rosas y que todo iba a ser felicidad. Nos prometió que iba a estar con nosotros. Nos prometió que en cada situación Él nos iba a sostener y iba a estar con nosotros donde quiera que vayamos hasta el último día de nuestras vidas. Para la gloria de Dios, soy una mujer que desde el inicio de mi conversión, yo tomé el hábito de ir a misa continuamente. Te puedo decir que cuando tenía a mis hijos en casa, yo me iba en autobús, no tenía carro, a veces de raite, pero tomé el hábito de ir a misa todos los días, del diario, lloviendo y en frío y con 2 niños y con carriola y subiéndome en el autobús, sin dinero. Pero para mí la Eucaristía ha sido esencial en mi vida. Para mí la Eucaristía es Cristo vivo, resucitado, su cuerpo, su alma, su mente, su espíritu, su divinidad. Todo Jesús está ahí y yo no tengo la más mínima duda. Para mí Jesús está vivo. Y cuando yo como a Jesús, somos uno. Y su poder está dentro de mí, y su espíritu está dentro de mí, y todo Él está dentro de mí, y sigue obrando a través del día. Entonces, soy una mujer de oración, mi esposo es un hombre de oración a través de los años, te comentaba. Al principio no fue fácil, yo me enamoré perdida y locamente del Señor, pero mi esposo no, fue un proceso de muchos años de oración, de ayuno, de intercesión. No fue fácil, pero poco a poco mi esposo igual llegó a los pies de Cristo. Somos un matrimonio que ora el uno por el otro. Te quiero decir que en mi casa nadie sale de la casa si no recibe su bendición. Yo le hablo a mi esposo todos los días, lo bendigo, él me bendice, nos cubrimos con la sangre de Cristo y donde quiera que vamos siempre andamos orando, nos subimos al carro, oramos. Entonces, tengo 2 testimonios recientes y una es que salí a predicar a Whittier y mi esposo no pudo ir porque estaba en una época donde había mucho trabajo y él quería descansar y yo le dije, está bien mi amor, tú te quedas, yo me voy. Y le hablé a una de mis hijas que vive cerca, le dije, hija, estás al pendiente de tu papi, yo voy a salir a predicar. Y me fui a predicar. Mi hija y mi esposo se fueron a comer y donde ellos andaban mi esposo se puso mal. De repente él sintió que se mareaba, que no se sentía bien. Cuando yo regreso llego con la noticia de que mi esposo no puede respirar bien, que se ahoga, que subir las escaleras de nuestra casa le provocaba un esfuerzo inmenso. Llamamos al doctor, le empezaron a hacer estudios. Comenzamos con ese proceso de ir al doctor, de estudios. Un doctor le dijo son los pulmones porque traía un dolor intenso en el pulmón, no podía respirar. Pensamos que a lo mejor era un resultado del COVID-19, ¿no? Finalmente el doctor dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar con un cardiólogo. Y cuando le hacen un cardiograma, resulta que había sido un ataque al corazón. Entonces, cuando mi esposo dice, no, a mí no me ha dado ningún ataque, y ya, se pone a alegar con el doctor. Salimos de ahí impactadas, nos pusimos a reflexionar el día, la fecha y la hora, y cuando le dio el ataque al corazón a mi esposo, que casi se desmaya, yo estaba en la hora santa, predicando en Whittier. Tú sabes que eres misionero, que uno que es misionero no salimos sin orar. Hay una preparación previa a una prédica, el ayuno, la oración, la consagración de la familia, la oración antes de entrar a predicar, el pueblo que está orando. Cuando nos damos cuenta, mi esposo y yo nos abrazamos y le dije, para la hora que dices tú que te dio el ataque, a esa hora, yo estaba en el Santísimo. Gloria a Dios. Y creo por fe que Dios lo guardó, que Dios no podía permitir que ese ataque fuera mortal porque yo estaba sirviendo a Dios. Y porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios no podía permitir que yo hubiera salido allá y regresara y encontrara a mi esposo mal.
he visto la mano de Dios en todos los aspectos de mi vida. La semana pasada, más bien esta semana, el martes teníamos nuevamente cita con el cardiólogo. Fuimos al doctor, lo llevé, regresamos a casa. Yo me quedé a trabajar un rato más y al final me dice, acompáñeme a donde yo trabajo, mi esposo es troquero, maneja un tráiler. Vamos a la planta a recoger el cheque y a ponerle gas al tráiler. Y como últimamente cada tiempecito que tenemos libre lo queremos disfrutar, yo casi nunca voy al tráiler, casi nunca, solo de vez en cuando voy a limpiar. Y vamos ahí, nos subimos al tráiler, ponemos diésel, y mi esposo había dejado estacionado el carro donde habíamos ido, yo diría como a media cuadra o un bloque de distancia. Entonces llega, estaciona el troque y dice, ok, ahorita vengo, voy a recoger el carro para que tú no camines. Mira, me quiso ahorrar la caminada. Y me dice, yo quiero por el carro y ahorita te recojo. En lo que mi esposo va y recoge el carro. ¿Tú has visto lo alto que están los trailers? ¿Cuánto crees que está de alto del piso al asiento? ¿Qué será? ¿Así? Más o menos, sí. ¿Así, verdad? Sí, más o menos. Entonces está el asiento, yo me bajo del asiento, pongo mi pie y cuando pongo el pie en el primer escalón, no sé cómo, me caí. Caí de espaldas, mi cabeza voló y en la trayectoria de que supe que me iba a caer, que estaba cayendo de espaldas, lo primero que pensé, me voy a golpear la cabeza en el cemento. En ese instante, tú sabes que el pensamiento es tan rápido. Yo pensé, mi cabeza se va a golpear, me puedo morir, cuadraplégica, y en ese momento yo clamé a Dios. Cuando yo caigo y me golpeo en el cemento y estoy tirada, el dolor fue muy inmenso, muy fuerte. O sea, piensa, ponle que de este tamaño esté el lugar de donde yo estaba, pero mi cabeza venía desde arriba. Entonces yo caigo, me golpeo la cabeza, mi cabeza brinca de un lado a otro, y cuando yo me veo en el piso, así, y con el dolor intenso en el cuello, yo clamé a la sangre de Cristo. Y le grité a mi esposo, ayúdame, estoy lastimada, ayúdame, pero yo gritaba de dolor. Y ahí donde estaba, en lo que mi esposo venía y se dio cuenta que me había caído, yo comencé a clamar a la sangre de Cristo y le dije, Señor, por favor, no me dejes que quede quebrada o que quede paralítica. Se me vinieron tantas cosas en ese momento. Y yo le dije, Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Jesús, tu sangre tiene poder. Y en eso llega mi esposo y me ve ahí, eran unos gritos horribles de dolor. Todo mi cuerpo estaba en dolor porque caí totalmente de espaldas. Y cuando estoy ahí, yo veo que mi esposo se pone muy ansioso, está desesperado, está que no sabe qué hacer. Llamo a la ambulancia, te levanto, ¿qué hago? Le llamo al 911 y yo dije, le va a dar un ataque aquí al pobre hombre. Lo vi tan desesperado y le digo yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Cálmate, la sangre de Cristo tiene poder, Dios está conmigo. Solo déjame procesar el dolor, no me toques, solo déjame procesar el dolor. Ahorita me levanto. Y en ese silencio comencé a orar y le pedí a Dios que me diera la fuerza de levantarme, porque yo tenía miedo de que mi esposo le fuera a dar algo por el impacto, el susto de que él está enfermo del corazón. Cuando ya siento que puedo, él me levanta, me abraza y me llena de besos la cabeza, pobre hombre. Me lleva al carro, se regresa a cerrar el troque y en el carro yo comienzo a cubrirme con la sangre de Cristo, a orar. Y la verdad es que a mí me dolía todo. O sea, no puedo describir el dolor. El cuello, la cabeza, sentía golpes por todas partes.
Pero yo pretendía que estaba bien porque no quería asustar a mi esposo y no quería que me llevaran al hospital. Dije, ay no, me van a tener ahí toda la noche, y me fui a casa. Cuando llego a casa y estoy en mi cama, empiezo a darle gracias a Dios y le digo, es que no puedo creer. Subí las escaleras de mi casa sola. Estoy en la cama, puedo mover mis pies, puedo mover mis manos. Me duele todo, pero creo que no tengo ningún hueso quebrado. Y le empiezo a dar gracias a Dios y le digo, wow, Señor, pudiera estar conectada en un hospital, pudiera estar en este momento inconsciente, o sea, pudiera estar con un hueso quebrado. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué soy yo tan preciosa para ti? Fue un error humano. Yo tomo responsabilidad de que quizá yo iba distraída, pisé mal, me caí y le digo, Señor, tú me protegiste. Y yo sé que estoy bien. Había una fuerza interior que me decía que estaba bien, pero en ese momento el amor de Dios me envolvió. Sentí una presencia maravillosa de Dios, sentí como su amor me abrazaba, me apapachaba, me sentí la niña de sus ojos, me sentí la chiqueada, me sentí y me dormí en los brazos de papá Dios con profundo dolor en el cuerpo. Al siguiente día me levanté, me fui a trabajar, fui a que me sobaran, al siguiente día voy al doctor y cuando voy al doctor, y el doctor me empieza a hacer un montón de preguntas y me dice, yo llevo muchos años trabajando de doctora, un doctor de unos 60 y algo de años, trabajó en un hospital y trabajaba ahí en la clínica, y él me dice, he visto accidentes mucho menores que el tuyo y traen una pata quebrada, una pierna quebrada, el estómago quebrado, la gente se desmaya. Pero tú, y me dice, yo no sé qué tú creas, sin que yo le mencionara de Dios, yo no sé qué tú creas, pero yo creo que Dios te protegió. Yo nunca había visto un accidente como el tuyo y que la persona esté como estés tú. Y le dije, pues ya como habla de Dios, hábleme tantito de Dios y ahorita le voy a hablar yo, espéreme. Y le digo, ¿me permite darle mi testimonio? Y le platico de la oración de la sangre de Cristo, y cuando yo termino, él me dice, yo creo que un ángel te abrazó antes al caer. Y yo creo en Jesucristo. Y yo sé que Jesús es real. Y he visto personas que se golpean la cabeza como tú, que quedan cuadraplégicas, lastimadas de la columna o con alguna parte de su cuerpo roto. Tú has sido bendecida. Tú tienes un testimonio poderoso porque esto que yo te estoy diciendo, yo no lo he visto. Y te voy a revisar. Me mueve los pies, me pone a caminar, me revisa las manos, el cuello, la cabeza. Y cuando, obviamente ustedes saben, los doctores pues le quitan a uno la ropita, no toda, pero una parte para revisarte. Y me ve la espalda y me dice, y su voz así de, es que no tienes ni un solo rasguño. Así la voz de expresión. Y luego me mueve el cuello, me aprieta el pecho y luego dice, es que no tienes nada lastimado grave. Entonces me dice, ¿y la cabeza? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Tienes algún chipote, por decirlo? Y le digo yo, sí, aquí me duele algo. Y me toca y me dice, es que eso no es nada. Y me dice, ¿no te desmayaste cuando caíste? Le dije, no. ¿Estabas consciente? Sí. ¿Cómo te levantaste? Con la ayuda de mi esposo. ¿Qué has hecho estos 2 días? ¿Has comido? Sí. He cocinado, he lavado, he planchado, he hecho todas mis cosas. Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Amén, amén.
Así es. Pues mis queridos hermanos, ¿qué creen? Hemos escuchado un testimonio sorprendente. Hermanita, queremos darle las gracias por compartir este hermoso testimonio en el canal. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Te soy sincera, llevo varios días en dolor. Sí me quedó el dolor del cuerpo. Mi cuerpo sí está todo mayugado. Los primeros días sí no podía mover bien el cuello. Estoy muy sorprendida de que puedo hablar bien. Esto apenas pasó el martes en la noche, hoy es sábado. Estornudar me dolía todo. He tenido noches de dolor. Sí, mi cuerpo sí está mayugado. Me dijo el doctor que puede pasar días o semanas para que pueda nuevamente. Pero tú me escuchaste predicar hoy en la mañana y creo que la gracia y el poder de Dios es vivo y real en el nombre poderoso de Jesús y a través de su sangre preciosa. Mis hermanos, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse de aquí para allá y ellos lo harían. No se necesita tanto, solamente creer que Cristo Jesús está vivo y resucitado. Pues muchísimas gracias, hermana. Un honor haber estado con usted predicando al Señor y gracias por haber compartido su testimonio. Al contrario, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y espero en el Señor que mi testimonio sea de edificación y bendición para sus vidas. Amén. Hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente, les voy a pedir que lo compartan y también se suscriban al canal. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones. Porque allá afuera, cuando nuestros hijos salen, ¿qué van a encontrar? ¿Para qué te casas? Al rato te divorcias, es un contrato, puedes tener sexo, no pasa nada, vete a vivir con ellos, vamos a ser roommates. Y hay tantas ideologías de género. Y lo que más ama a Dios es el matrimonio. Y es a través del matrimonio que Dios extiende la vida del ser humano. Es a través de la familia que Dios extiende su reino. Pero le hemos quitado su riqueza, le hemos quitado su valor. Y Dios hoy viene a recordarte que el matrimonio y la familia son esa perla preciosa. Y la palabra de Dios dice que vendió todo. O sea que tú tienes que estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cuidar, proteger, amar tu familia y tu matrimonio.